Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Multitudes han llegado a creer esto, y esta doctrina falsa representa un medio de comunicación considerado sagrado, del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace más de 6000 años. El que, vestido con el brillo de celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuera ángel de luz. Sin embargo, la lección de hoy nos muestra que unánimemente los autores del Nuevo Testamento, todos ellos, la mayoría de origen judío excepto Lucas, abordaron la naturaleza del ser humano desde un punto de vista bíblico, hebreo, que aparecía ya en el Antiguo Testamento y nunca desde la perspectiva pagana griega. Por ello, la esperanza que ofrece el Nuevo Testamento es una esperanza cristocéntrica y es la única esperanza de que esta existencia mortal algún día llegue a ser inmortal. El primer punto es esperanza más allá de esta vida. Todos sabemos por experiencia propia y por observar lo que les sucede a otras personas que la vida en este mundo puede ser muy difícil, aun si creemos en Dios y en su palabra. Muchas veces nos cuesta encontrarle sentido a la existencia humana. Una conocida canción dice que la vida es una herida absurda. Todos sufrimos maltrato, injusticias, oprobios, carencias de cosas necesarias y finalmente todos morimos, algunos por dolorosas enfermedades, y no solo eso, sino que sabemos que en forma inexorable vamos a morir. Pero el Nuevo Testamento nos muestra la esperanza de la resurrección y la vida eterna inseparablemente unidas a la resurrección de Cristo. El segundo punto es vendrá otra vez. Jesús prometió solemnemente en varias oportunidades que Él volvería. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos estaban turbados porque Jesús había anunciado que pronto los dejaría. Por eso aquí les aclara
que su ausencia sería solo temporaria y sería para beneficio de ellos. Vuelvo al hogar, el cielo, y voy a preparar moradas, casas, para todos los que escuchen mi invitación. Jesús estaba por dejarlos, pero no los olvidaría. Cuando haya preparado lugar para ustedes, vendré otra vez. En griego, esta promesa está en tiempo presente, el llamado presente futurista, que hace resaltar la certidumbre del suceso, y en esa ocasión se reuniría con sus amados discípulos. Esta promesa fue hecha hace más de 2000 años. ¿Esto lo hace una perspectiva poco realista? En otros textos Jesús dice, vengo pronto, como por ejemplo Apocalipsis 3:11, es aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo mismo se dice en el mismo capítulo, en los versículos 12 y 20. El 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y el 20, ciertamente vengo en breve. Finalmente, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto está dirigido especialmente a los escépticos, que suponen que los planes de Dios habían sido cambiados o estorbados. No comprendían que Dios es todopoderoso e inmutable y que todos sus designios se cumplirán a su debido tiempo. Se aclara que la promesa de Dios en cuanto al regreso de Cristo se cumplirá con certeza y que cualquier aparente demora en su venida se debe a que Dios no está dispuesto a cerrar la puerta de la salvación mientras haya esperanza de que se arrepienta un pecador. La esperanza de la resurrección muestra esta que está inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo y a su venida. Por otro lado, el factor temporal no es importante, porque en realidad el regreso de Cristo está al instante siguiente de nuestra muerte, porque aun sea que pasen siglos o milenios en la tumba, para las personas muertas que están totalmente inconscientes de todo, incluyendo el tiempo, cuando serán resucitadas, les parecerá que solo ha pasado un instante desde su muerte hasta la resurrección. El tercer punto es, yo lo resucitaré. En el poderoso sermón del pan de vida, predicado cerca de la fiesta de la Pascua del año 30 después de Cristo, de las 4 Pascuas del ministerio de Jesús, esta fue la única que él no celebró en Jerusalén. Y es en esta ocasión cuando el pueblo de Galilea, una vez tan ávido de seguir a Jesús, ahora se volvió contra él, por lo cual este evento fue el fin del ministerio público de Jesús en Galilea.
Allí, en un monte al norte del mar de Galilea, Jesús dio de comer a 5.000 personas con solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Posteriormente Jesús establece en este sermón 3 puntos básicos. Primero, yo soy el pan de vida. Yo soy el gran yo soy del Antiguo Testamento. Juan 6:35. Todas las cosas le fueron dadas por su Padre, su poder, su autoridad, su pan diario, sus seguidores. Aquí se demuestra el amor del Padre por la humanidad. Juan 6:35 al 38. El segundo punto que él estableció es: Él nos dará vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo lo que me diera no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. Y el tercer punto, Jesús vincula el don de la inmortalidad con la resurrección final. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. Además, aunque la resurrección se efectuará en ocasión de la segunda venida de Cristo, el don de la vida eterna a todo aquel que cree es ya una realidad presente. Es como un depósito a su favor hecho en el banco del cielo. Juan 6:47. El cuarto punto, al sonido de la trompeta. Los tesalonicenses que habían aceptado el Evangelio tenían una creencia errada con respecto a la resurrección, porque estaban convencidos de que sólo recibirían vida eterna los que estuvieran vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. Se sentían muy inquietos y preocupados por la suerte de sus familiares y hermanos en la fe que habían muerto después de su conversión. Pablo entonces se dedica a aclarar este punto. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Los que duermen, es decir, los muertos, y no cualquier muerto, sino los muertos en Cristo, en la fe de Jesús, y los que aún morirían hasta la segunda venida, no debieran ser causa de entristecimientos sin esperanza, porque Pablo les dice que los que vivirían en ocasión de la segunda venida no precederían a los muertos, los cuales serían despertados de ese sueño de la muerte con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los justos vivos. En ese momento serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire, y así todos estarán con Él para siempre. Pablo no está hablando de almas inmortales, sino de los que durmieron en Él, que resucitarán en ocasión de la segunda venida, no que sus muertos estaban ya en el cielo como almas desencarnadas y que descendían con Cristo para tomar sus cuerpos, como dicen algunos. La voz de mando, como la de un oficial que da órdenes a sus tropas, la voz de arcángel, es decir, el jefe de los ángeles, y la trompeta de Dios son seguidas inmediatamente por la resurrección de los muertos en Cristo. Ser arrebatados. Los que predican el rapto secreto interpretan este texto como que se está refiriendo
a una venida de Cristo secreta e invisible a este planeta 7 años antes de su venida en gloria, para arrebatar a sus santos, mientras que el resto de los habitantes de la tierra seguirán viviendo durante períodos de tribulación en que reinará el anticristo. Sin embargo, Primera de Tesalonicenses 4 nunca habla de una venida secreta y sólo visible para algunos, ni del arrebatamiento de algunos escogidos. Esta es una clara invención humana, una falsa doctrina que ha enriquecido a muchos que publicaron una exitosa saga, en inglés Left Behind, es decir, dejados atrás, que tiene 16 tomos, la cual inspiró 4 películas que promovían esta falsa enseñanza y la expuso a millones de personas. El quinto punto es el encuentro eterno. Y aquí vamos a tratar en extenso, digamos así, a los textos de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 está repleto de enseñanzas sobre la resurrección y el tema puede ser dividido en 4 secciones. Primero, la prueba de que hay resurrección. Esto va desde el versículo 1 al 34. Segundo, la naturaleza de los cuerpos de los resucitados, versículos 35 al 50. Tercero, lo que sucederá con los que están vivos en el segundo advenimiento, versículos 51 al 54. Y cuarto, las consecuencias reales de esta doctrina, versículos 55 al 58. El primer punto, o sea, la prueba de que hay resurrección, este capítulo 15 de Primera de Corintios es uno de los testimonios más antiguos escritos dentro de los primeros 25 años después de la resurrección de Cristo. Muestra que la evidencia de la resurrección como hecho literal e histórico fue suficiente para convencer el poderoso intelecto de un contemporáneo hostil como era él mismo Pablo. La forma detallada en la que Pablo trata esta doctrina destaca su total importancia. Satanás está siempre listo para hacer desaparecer una verdad vital y reemplazarla con un error. Esta verdad es fundamental para el evangelio que predicaban los apóstoles. Los 4 primeros hechos que Pablo transmitió a los creyentes son: primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, Cristo fue sepultado. Tercero, Cristo fue resucitado. Y cuarto, Cristo apareció a muchos testigos. Jesús había resucitado de entre los muertos y continuaba estando resucitado y permanecería en esa condición para siempre. Los testigos que vieron a Cristo resucitado son Cefas, que es Pedro, y que aún estaba vivo cuando Pablo escribe Primera de Corintios 15, los 12, es decir, los apóstoles, más de 500 personas, como consta en Mateo 28, 10 y 16, cuando los 12 fueron a Galilea por indicación de Jesús después de resucitar,
e invitaron a muchos a esta cita de origen divino. Más de 500 personas respondieron a la invitación, de los cuales la mayoría vivían en la época de Pablo y podían dar un testimonio poderoso de la certeza de la resurrección de Cristo. Y a Jacobo, posiblemente el hermano del Señor, el mismo que presidió el concilio de Jerusalén. Finalmente a todos los apóstoles cuando Cristo ascendió a los cielos. Y por último de todos, dice Pablo, a mí, como a un abortivo. Esta palabra indica la indignidad que él siente que tiene ante los demás apóstoles que compartieron mucho tiempo con Jesús. Así predicamos, dice Pablo en el versículo 11, todos los apóstoles daban el mismo testimonio en cuanto a la resurrección de Cristo. Cristo era las primicias que anticipaban una abundante cosecha. Sin la victoria de Cristo sobre la muerte, ninguna otra resurrección habría sido posible. La segunda sección de Primera de Corintios 15 nos habla de la naturaleza de los cuerpos de los resucitados y abarca desde los versículos 35 al 50. Una de las preguntas que surgen en la mente carnal es cómo podrá reunirse el polvo esparcido de los cadáveres para que resucite la misma persona que murió. El cuerpo que saldrá de la tumba en la resurrección no será el mismo que fue colocado en ella. El nuevo cuerpo no está compuesto de las mismas partículas que formaban el cuerpo antiguo. Sin embargo, se conservará la identidad personal del individuo. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios para ser preservado allí. Por lo tanto, en la resurrección, cada persona tendrá su propio carácter. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de todo defecto. Un material mucho mejor compondrá el cuerpo humano, pues es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra cuerpo material, se levanta un cuerpo espiritual. Comentario bíblico, tomo 6, página 1093 de Elena de White. El tercer punto, ¿qué sucederá con los que están vivos en el segundo advenimiento? Los versículos 51 al 54. Los que estén vivos para esa gloriosa ocasión y sean creyentes en Cristo no morirán, sino que serán transformados de su estado físico imperfecto al estado celestial perfecto. Será un cambio instantáneo. Pasarán de la mortalidad a la inmortalidad. Esto sucederá a la final trompeta, cuando los creyentes muertos estén resucitados. En los que están vivos se obrará una transformación maravillosa y todo rastro de corrupción e imperfección será eliminado de su cuerpo. ¡Qué maravilla! Que será hecho semejante al glorioso cuerpo de Cristo. Serán como Elías, que fue llevado de la tierra al cielo sin muerte. El quinto punto es las consecuencias reales de esta doctrina, desde el versículo 55 al 58. Y
la exclamación, «Oh muerte, yo seré tu muerte», tomada de Oseas 13:14, nos habla de que el predominio de la muerte sobre todos los hombres desde la caída de Adán será eliminado para siempre de los redimidos. El aguijón de la muerte es el pecado que causa finalmente la muerte. Pero los redimidos nunca cometerán pecado, por lo tanto nunca más podrán sentir el aguijón de la muerte. Por esta gloriosa verdad se exhorta a los creyentes a resistir todos los esfuerzos de Satanás para minar su fe en Cristo, y se les aconseja que permanezcan firmes en la fe sin permitir que nada los perturbe y que crezcan en una actividad continua en la causa de la verdad. La segunda venida de Cristo dará lugar al encuentro más asombroso que jamás haya existido. El amigo reconocerá al amigo. Los parientes se gozarán en ese abrazo sin fin, y las madres recibirán de mano de los ángeles a sus niñitos que murieron en la infancia. Conclusión. Esta promesa tan asombrosa es difícil de entender para nuestras mentes finitas, tan acostumbradas al mal y a sus consecuencias. Pero si miramos la inmensidad del cosmos y la increíble complejidad de la vida, podremos comprender, porque la creación da testimonio del asombroso poder de Dios. Un cuerpo espiritual es un cuerpo glorificado, sin limitaciones del pecado, sin debilidad, sin envejecimiento, sin defectos congénitos. En cambio, nuestro cuerpo resucitará con poder. El cuerpo natural se transformará en un cuerpo espiritual libre de la maldición del pecado, con limitaciones como la enfermedad, el hambre, el dolor, la fatiga y la muerte. El cuerpo nuevo que recibirán los creyentes es un cuerpo nuevo celestial, lo que significa que está dotado de la naturaleza espiritual de Cristo en lugar de la naturaleza humana pecaminosa.